Con Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sof, bienvenida. Buenas noches, Alejandro. Qué semana de noticias, y fíjate que, entre otras cosas, el día de hoy el INEGI nos dio a conocer la inflación del mes de septiembre. La verdad es que claroscuros, porque la inflación sigue aumentando y eso implica que los precios que seguimos pagando pues no van para abajo. Sin embargo, pues lo que sí va, digamos, ralentizándose es justamente el tren de incremento, sobre todo de la subyacente, que hemos visto ya prácticamente 20 meses desde enero del 2023, que se ha ido disminuyendo. Acuérdense que el componente subyacente es este que nos da la trayectoria a largo plazo, entonces buenas noticias, sin duda, ese segmento. Es un buen dato, ¿no? La otra parte es, bueno, seguimos todavía por arriba del rango de variabilidad de Banco de México, que es 3% más o menos un punto porcentual, entonces estamos con una inflación de 4.6%, ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado, entonces también, digamos, buenas noticias, que no haya sorpresas. Sí. Podemos ver en pantalla cómo el componente subyacente, les mencionaba yo, ya está por debajo de ese rango de variabilidad. Sin embargo, el no subyacente, que incorpora frutas y verduras, energéticos y otras tarifas, pues realmente todavía sigue arriba. Y también 2 meses a la baja el componente no subyacente. Destaca, por supuesto, frutas y verduras con una inflación del 23% anual, altísima todavía. Lo que sí sorprende es que, como no es exactamente la misma fruta o la misma legumbre la que siempre está arriba, pues eso hace que no se mantenga o no se traslade tan directamente a la inflación subyacente, donde están las mercancías alimentarias. Entonces, creo que esas son más o menos buenas noticias. Ahora, hay 4 cosas que preocupan y ocupan. Ya mencioné una, frutas y verduras, me parece que es importante destacar. Punto número 2, servicios. Los servicios realmente son un componente de la inflación subyacente, esta que hay que estar observando de largo plazo, y ahí lo que vemos es que desde hace más de 2 años la inflación de los servicios se mantiene en 5% anual, con ciertas variaciones, pero eso es, por supuesto, algo que preocupa y ocupa, entre otras cosas, bueno, pues porque en México tenemos una altísima informalidad laboral. Vemos como el incremento, digamos, a los salarios mínimos impulsa también el incremento a otro tipo de salarios, pero si solo beneficias a la mitad de la población en el incremento salarial, pero afectas con la prevalencia de la alta inflación a toda la población, pues realmente ahí... Lo que les pagas más lo terminan gastando. Lo que, sobre todo las personas en la informalidad laboral, porque ahí que sabemos no tienen ese mínimo. Que no tienen ese mínimo. Entonces, en un entorno donde el crecimiento económico, hoy el Banco Mundial nos recortaba la expectativa de crecimiento a 1.7, pero el propio sistema financiero y el Banco de México ya nos dicen que este año, si bien nos va, creceremos 1.5%, pues lo cierto es que no hay mucho para dónde hacerse en términos de compensar el incremento salarial con una mayor producción, mayor productividad y, por lo tanto, un beneficio para todos. Ese es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Otro tema que nos ocupa es también la política fiscal expansiva, que se sigue manteniendo un consumo privado muy dinámico. Sabemos que el consumo es más del 70%, digamos, de la demanda agregada del PIB, pero por otro lado vemos que el crecimiento de la economía es apenas de 1.5%. Entonces, realmente mucho del crecimiento del consumo todavía se explica, digamos, por la cantidad de efectivo que hay en circulación, porque se reactivan las transferencias. Y un último componente que preocupa y ocupa por lo menos al subgobernador Jonathan Heath, que es uno de los 5 integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México, es justamente que más bien anticipen las reducciones a la tasa de interés y, por lo tanto, pues no vayamos con el mandato del Banco de México, que es contener o mantener, preservar el poder adquisitivo de la moneda mexicana y no meternos con el crecimiento de la economía. Bien, Sof, pues así la inflación del mes de septiembre y los datos que nos das. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar.